Oro, Dios, para que esta palabra sea una palabra que la atesoremos, que sea de bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir allí en Lucas capítulo 23 y vamos a leer los versos del 26 en adelante. Lucas 23, 26. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y lo pusieron encima de la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y decían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas, por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, los vientres que no concebieron, los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si al árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole en vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y habiendo también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas, hebreas, que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos por nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gracias a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose en el pecho. Pero todos los conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Las 7 palabras. Este es uno de los sermones más escuchados en Semana Santa. Nadie se esperaba que Jesús en la cruz predicara, que diera su última predicación. Jesús usó muchos lugares para predicar: los montes, las playas, las barcas, las sinagogas, y ahora usa la cruz como un púlpito. Jesús predicó, dicen los comentaristas, que una de las mejores predicaciones. Mientras Jesús estuvo en la cruz, dijo 7 palabras. Las primeras 3 tienen que ver con otras personas. Por ejemplo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he aquí a tu hijo. Después le dijo a su discípulo: he aquí a tu madre. 3 palabras que se centraron en otras personas, pero las últimas 4 tuvieron que ver con él mismo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed, consumado es, y en sus manos encomiendo mi espíritu. La primera palabra está en Lucas 23, 34. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta primera palabra se dio alrededor de las 6 a las 9 de la mañana del día viernes. La primera palabra es una palabra de perdón. Jesús estaba pidiendo perdón por
los verdugos, por sus verdugos. Los soldados que lo azotaron, que lo crucificaron, Jesús estaba pidiendo perdón por ellos. Jesús estaba pidiendo perdón por las personas que se burlaban de Él, que se escarnecían de Él, que lo insultaban. Pero también Jesús estaba pidiendo perdón al Padre por las autoridades civiles y religiosas que fueron las que promovieron la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Para el Señor Jesucristo, el perdón es muy importante, ¿sí? Por eso fue la primera palabra. Jesús, ante el odio, respondió con amor. Jesús, ante la venganza, respondió con amor. Jesús, ante guardar rencor, respondió con amor. Qué diferente Jesús a nosotros, ¿no? Nosotros ante el odio respondemos con odio. Ante la venganza respondemos con venganza. Ante la ira respondemos con ira. Y ante el rencor respondemos con rencor. Mateo 6:14 dice, el Señor Jesucristo nos dio esta palabra, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Subrayé ahí la palabra sí, porque esa palabra es una condición. ¿Cómo así que condición? Si usted no perdona a su prójimo, el Señor no te va a perdonar tus pecados. Así de claro, así de sencillo. ¿Sí? No me estoy inventando nada, eso es lo que está diciendo la palabra. Pero ¿cuántos de nosotros decimos, no, yo no te perdono? Que te perdone Dios, ¿no? Le cantamos el coro, la canción esa mundana, ¿no? Otros dicen, ¿acaso yo soy Dios? Me lo han dicho. Cuando hay perdón, suceden cosas maravillosas. Yo creo que usted y yo somos testigos del perdón, de la reconciliación. Cuando nos perdonamos, cuando de pronto los cónyuges están peleados, se reconcilian. Cuando padre e hijo están peleados, se reconcilian. Cuando usted con una hermana de la iglesia están peleados y se reconcilian. Yo creo que lo más lindo es la reconciliación. El perdón es precioso. Por donde usted lo mire, el perdón trae grandes beneficios, ¿sí? Porque le da a la persona la oportunidad de ser feliz. Le da la oportunidad a la persona de que su hogar se restaure, ¿sí? Le da la oportunidad de que esa persona viva en paz, que duerma tranquilo, que tenga una conciencia limpia, que no lo culpe. El perdón es hermoso porque cuando más perdonamos, más estamos capacitados a manejar los conflictos. Porque cuando perdonamos, entonces volvemos a amar, volvemos a confiar en las personas. Porque cuando perdonamos es donde hay restauración, hay alegría, hay paz, hay felicidad. Nos sentimos livianos, nos sentimos libres porque perdonamos o nos perdonaron. La segunda palabra está en Lucas 23:43. De cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra se dio aproximadamente a las 11 de la mañana de un viernes, más o menos a esta hora. Esta palabra es una palabra de esperanza, una palabra de salvación. Jesús murió, como todos sabemos, al lado de dos criminales. Pero estos dos criminales, para mí, representan a toda la raza humana. Uno de sus malhechores, que lo crucificaron al lado de Jesús, prefirió, en vez de arrepentirse, prefirió quejarse, culpar, criticar, insultar, maldecir, burlarse, blasfemar, injuriar al Señor Jesucristo. En cambio, el otro, ladrón arrepentido, reconoció su condición, reconoció sus faltas, pidió perdón. ¿Sí ven? Los dos ladrones representan a la raza humana. Los que no quieren saber nada de Jesús y los que sí quieren saber de Jesús. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza, hermanos, que pese a que este ladrón no arrepentido está a punto de morir,
y no quiere arrepentirse. Qué tristeza que este hombre, que este ladrón no arrepentido, que está a punto de morir y no reflexiona sobre sus malos hechos, no reflexiona sobre las consecuencias de su pecado. Qué tristeza, un hombre a punto de morir y todavía tiene el corazón duro, todavía no tiene un corazón no arrepentido, no le ha pedido perdón a Dios por sus fechorías, aún estando a punto de morir, a minutos de su muerte. Qué tristeza, él creía que no había esperanza de vida eterna para él. Así hay personas que no les importa o no ven importante su alma. Pero lo más lindo es ver a la otra persona, a este ladrón arrepentido, que reconoció su pecado, que reconoció que si él estaba ahí colgado en una cruz, era porque se lo merecía por todas las fechorías que había hecho. Esta segunda palabra nos demuestra a usted y a mí que nunca es tarde para uno arrepentirse. Fracción de segundos, este hombre se arrepintió y fue al cielo. Así de fácil, así es de fácil el pedir perdón, así es de fácil el uno arrepentirse, sin necesidad de hacer penitencias, sin necesidad de hacer largas oraciones, largas caminatas para uno ser salvo. No, este hombre con solo reconocer su pecado y pedirle perdón al Señor Jesús, el Señor le prometió que hoy estaría en el paraíso. No importa, hermanos, lo malo o lo mala que usted haya sido. El Señor perdona cualquier clase de pecado. Desde que usted venga arrepentido, desde que usted venga a pedirle perdón a Dios, reconociendo su error, Dios es un Dios grande, Dios es un Dios amplio en perdonar. Dios es un Dios generoso en perdonar. Dios es un Dios que siempre va a estar dispuesto a perdonar, no como nosotros, que nosotros no estamos dispuestos a perdonar a toda hora, ni somos amplios en perdonar tampoco, ni somos generosos en perdonar. Muy contrario al Señor Jesús. Tercer palabra. Juan 19, versos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre, tremendo eso, ¿no? Al lado de Jesús había mucha gente. Estaban sus discípulos, estaban las otras Marías, estaban muchos seguidores de Jesús. Pero a Jesús, con el perdón, pues, él no pensó en otros, sino que él pensó ¿en quién? En su mamá. ¿A usted no le parece muy lindo eso, no? Pensó en su mamá. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Y después le dijo a su discípulo: he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo Juan recibió a María en su casa. La tercera palabra es una palabra de responsabilidad, una palabra de honra, de provisión, de compasión, de consuelo. En medio de la angustia más grande, Jesús no pensó en él, sino que él pensó en los demás, pensó en María. Jesús estaba colgado en la cruz, estaba golpeado, sangrentado, pero él no se preocupa por su dolor, sino que se preocupa por el dolor que había en el corazón de su madre. Jesús sabía que entre toda esa multitud, el dolor más duro, el dolor más terrible era en su mamá, en nadie más. Jesús sabía que ella estaba sufriendo al verlo morir en la cruz. Jesús sabía que María estaba sufriendo porque estaban menospreciando a su hijo, porque se burlaban de su hijo, porque abusaban de su hijo. Entonces Jesús vio a su madre y la vio angustiada. Y por eso fue que Jesús dijo estas palabras: mujer, me voy a encargar de que cuando yo me vaya, alguien de mi confianza se encargue de usted,
se encargue de tu vejez. Y no te va a faltar nada. Ni espiritualmente te va a faltar algo, ni materialmente te va a faltar algo. Aquí vemos a un Jesús que le provee a su madre de cuidado, tanto de las cosas materiales como de lo espiritual. Esto fue un hermoso gesto de nuestro Señor Jesús. Aquí vemos cómo Jesús amó y honró a su madre cumpliendo el quinto mandamiento. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Para que seas de bendición sobre la tierra, todo hijo debe de honrar a su padre y a su madre. ¿Qué significa honrar? Honrar, ahí en hebreo, es cuidar. Cuidar más que todo a una persona en su vejez. Usted sabe que nosotros, algún día, nosotros los hijos tenemos que cuidar, estar preparados para cuidar a mamá y a papá. Cuando ellos ya no se puedan, cuidar por sí solos. Y eso es honrar. Y para eso debemos de prepararnos. Pero no falta el que diga: no, pastor, por ahí hay muchos ancianatos. Ahí ya ves, qué belleza, ¿no? Honrar padre y madre es respetarlos. ¿Cómo usted le contesta? Como nos decía ayer el pastor Jaime, ¿no? Que la abuela le decía. La abuela la llamaba y él decía: ¿qué? Lo volvía a llamar y estaba ahí al frente: ¿qué? ¿Qué quiere? Nada. Y a las 5 o 6 veces le vino el alumbró: señora, ya. Honrar es respetar. ¿Cómo le hablas a tus padres? Honrar es estimarlos, apreciarlos, valorarlos, escucharlos, prestarles atención, someterse a la autoridad de ellos. Eso es honrarlos. No falta el hijo que diga: pastor, ¿hasta qué hora, hasta qué año yo debo de honrar a mis padres? Los años que tenga. Toda la vida usted va a ser hijo. Usted tiene que honrarlos, no importando la edad que tenga. No falta el que diga: pastor, yo tengo que honrar también a mi papá que es inconverso. Vuelvo y repito, ¿qué dice el texto? ¿Honra a tu padre solo a los cristianos? Ahí dice algo así. No, ahí dice: honra a padre y madre. Ahí incluye y mete el costal ahí a padres buenos, a padres malos, a hombres temerosos de Dios o no temerosos de Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Sin importar si tus padres merecen o no merecen la honra, usted tiene que honrarlos. Amén. Casi no hay aménes, pero eso es verdad. ¿Por qué Jesús no dejó encargo de María a José, su esposo? Porque ya José había muerto, hacía 3, 4 años había muerto. ¿Por qué no lo dejó encargo a los hermanos medios de Jesús? Porque los hermanos medios de Jesús no creían en Jesús. Ellos solo se arrepintieron y llegaron a los pies de Cristo, y uno de ellos fue Santiago, cuando se dieron cuenta que Él resucitó de entre los muertos. Ahí fue donde se les quitó esa ceguera que tenían y se dieron cuenta que el que estuvo con ellos toda la vida, ese Jesús, ese hermano, lo menospreciaron, pero que se dieron cuenta que sí realmente era el Hijo de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Vámonos para la cuarta palabra. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La hora novena equivale a las 3 de la tarde de un viernes. Y la quinta palabra, la sexta y la séptima, cuarta, quinta, sexta y séptima, todas esas 4 palabras se dieron a las 3 de la tarde. Todas fueron junticas, ¿sí? Ahí lo dice: cerca de la hora novena, ¿sí? Estas palabras son palabras de tristeza, de soledad, de melancolía. Están en arameo. Primero, para usted y yo poder entender esta palabra, necesitamos saber quién era Jesús.
¿sí? Porque si usted y yo no entendemos quién es Jesús, entonces no vamos a entender esta palabra. Y hay un texto precioso en Juan 17:5, dice, ahora pues, dice Jesús al Padre, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué está diciendo el texto? Que Jesús, antes de que el mundo fuese, el Padre y el Hijo eran ¿qué? Uno solo. Amén. Yo no sé, los unitarios cuando leen este texto, no sé qué harán. ¿Cómo uno hace para uno hacerse loco ahí? Es que ya está hablando de dos personas, ¿o no? Ahí está hablando de dos personas, del Padre y del Hijo. John, ¿me colocas Juan capítulo 10, versículo 30? Yo y el Padre, ¿qué? Yo y el Padre uno somos. Pero el texto está diciendo, Padre, ¿por qué me has qué? Abandonado. Durante toda la vida, aquí en la tierra, Jesucristo vivió unido al Padre. Dios el Padre estaba cerca de Jesús en el Getsemaní. Dios el Padre estaba cerca de Jesús cuando fue arrestado. El Padre estaba cerca de Jesús cuando Jesús fue juzgado falsamente. Cuando Jesús fue azotado, ahí estaba el Padre. Cuando Jesucristo fue crucificado, ahí estaba el Padre. Pero en estos momentos, cuando Jesús dijo estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la primera vez que Dios, el Padre, se separa de su Hijo. Nunca antes, ni antes ni después, el Hijo se había separado del Padre. ¿Sí? Es una palabra de todas las 7. Esta palabra es la más profunda, es la más misteriosa, es la más incomprensible. ¿Cómo es que Dios el Padre se separa de su Hijo? ¿Cómo es posible que Dios se separe de sí mismo? Es difícil de explicar, pero tampoco imposible. Hay 2 textos que nos van a dar, o 3 textos que nos van a dar luz sobre este punto. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades, es decir, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Sabe qué es división? Usted allá y Dios acá. Así es, cuando hay pecado. Cuando una persona está en pecado, no crea que está cerquita de Dios, ni que Dios está cerquita de esa persona, no, hay división. Y más claro la frase que sigue, ¿qué tal si yo lo coloca? Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros. Eso fue lo que pasó en la cruz, cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y otro texto, Habacuc 1:13, que desde que yo estuve en el seminario y leí por primera vez este texto, hace 20 años que estuve, me impactó tanto que a mí nunca se me va a olvidar ese texto. Mira lo que dice, que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. ¿Qué significa eso? Que si Dios ve que alguien está haciendo el mal, los ojos de Dios son tan puros que Él voltea ¿qué? Él voltea mejor la cara. Ahí pareció a nosotros, ¿no? Unos chismositos tremendos, una balacera, ahí mismo corremos de una vez, ¿cierto? ¿Cómo quedó el muerto y quién lo mató y todo eso? Jesús en estos versículos nos está diciendo de que Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Y en estos momentos Jesucristo, cuando Jesucristo dijo esta palabra, en estos momentos Jesús llevó todo el peso de nuestros pecados sobre sus hombros. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, eso está claro para usted y para mí, que Jesucristo nunca cometió pecado. El que no cometió pecado, por nosotros, por usted y por mí, se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justos. Dios cargó sobre sí nuestros pecados.
Y como Dios el Padre no tiene ninguna relación con el pecado, como Él es tan limpio de ojos para no ver el mal, el Padre por primera vez se separó de su Hijo. ¿Cómo sería el sufrimiento del Hijo? Como aquí vemos cuán lejos estuvo dispuesto Jesús a ir para salvarte a ti y a mí. Esta palabra nos muestra el amor tan profundo que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Por eso debemos de estar infinitamente agradecidos a Dios por su amor, por su misericordia, por su entrega, por su obra en la cruz. Pero esta palabra también me enseña a mí que el pecado siempre nos va a separar de Dios. El pecado siempre nos va a separar de Dios. Quinta palabra, Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. La quinta palabra es una palabra de necesidad. Y nos presenta aquí la parte humana de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña esta palabra? Que Jesús tuvo las dos naturalezas, tanto la humana como la divina, y que la naturaleza humana de Jesús estaba sujeto a todas las necesidades físicas que todo ser humano tiene. Jesús llegó a tener hambre, Jesús llegó a tener sed. Estoy seguro que Jesús también llegó a tener la necesidad de no tener zapatos para calzarse. Tampoco también pasó la necesidad de no tener ropa que ponerse. Pasó por las mismas necesidades que usted y yo. Siempre he dicho que esta petición que el Señor Jesús hizo fue una petición sana. ¿Cómo así que petición sana? Es que no hay peticiones sanas. No, todas las peticiones son sanas. Una petición sana es una petición que se hace a Dios para suplir una necesidad. Pare de contar. Dios no te va a dar caprichos. Aunque por allá por Facebook sí hay predicaciones que te dicen que pídale a Dios la marca del carro, el color del carro, aún las marcas de las llantas del carro, pura caspa. Dios iba a suplir una necesidad tuya, pero un capricho no te lo va a dar. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que usted tiene 5 casas y hay otro hermano que no tiene casa, que toda la vida ha pagado arriendo. Y el de las 5 casas le dice: Señor, dame una casita por allá en San Jerónimo. Ese calorcito de allá, qué bueno, una finquita con una piscina. Ya tiene 5 casas y le está pidiendo una finquita. Y el hermanito le está pidiendo: Señor, toda la vida he pagado arriendo, Señor, hay una posibilidad de una casa, me la van a vender barata, Señor, provéeme. Dígame, Dios, ¿a quién le va a escuchar? Jesús estaba pidiendo algo sano, una necesidad que él tenía. Tengo sed. Y cuando Dios ve que un hijo suyo tiene una necesidad, Dios la va a suplir. Amén, hermanos. Dios, Jesucristo, sabe perfectamente cuál es tu lucha, cuál es tu dificultad, cuál es tu necesidad. Dios comprende plenamente tu situación. Dios se compadece de tu situación. Él es un Dios que ve que sus hijos están necesitados y Él no se va a quedar quieto. ¿Qué tal si así rápidamente? Hebreos 4:15, 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Mire, pues Jesús se puede compadecer de usted y de mí, de nuestras debilidades, porque Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿qué debemos de hacer si tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros? Acerquémonos confiadamente,
al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vámonos para la sexta palabra, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta palabra es una palabra de victoria, consumado es. Consumado es, en el griego original, es una sola palabra, testelestai. En cambio, en el español son dos palabras, consumado es. En el tiempo de Jesús esta palabra era muy conocida, ¿sí? Por ejemplo, los sacerdotes, cuando presentaban el animal sacrificado para el perdón del pecado del pueblo, cuando él terminaba esa obra, el sacerdote decía: consumado es. Cuando un judío terminaba una obra, él decía: consumado es. Cuando un judío pagaba una deuda muy grande y por fin voy a pagar la última cuota, él decía: consumado es. Cuando un judío terminaba un trabajo, decía: consumado es. En pocas palabras, es una palabra de triunfo, una palabra de victoria, una palabra de gloria. Jesucristo, ¿qué estaba celebrando? Estaba celebrando la salvación y la redención del ser humano. Ya la obra estaba, ¿qué? Hecha. Ya la obra estaba completa, ¿sí? Pero qué triste. Hoy en día, en esta época de Semana Santa, muchas personas luchan haciendo sacrificios humanos para alcanzar, dizque, el perdón de pecados. Sabiendo que Jesucristo ya dijo que consumado es. Ya la obra de la salvación del hombre está hecha. Isaías 1, versículo 11. Qué importante estas palabras a la fecha que hoy se celebra en Semana Santa. El Señor dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿De qué me sirve tantas peregrinaciones, andar de rodillas, no comer carne, vigilias por allí, ayunos por allí, largas oraciones, los 1000 Jesuses que yo no sé quién se inventó eso? ¿De qué sirve yo decir 1000 Jesuses? Si eso no está en la Biblia, el Señor dice que Él abomina la repetidera. Es que mismo lo dice: mire, hastiado estoy. Esa palabra hastiado no es bonita. Pues si su novio le dijo que él está hastiado de usted, eso no crea que es bonita esa palabra, ¿cierto? La palabra no es linda. Y Dios está diciendo: mira, todos esos sacrificios que me presentan en Semana Santa, estoy hastiado de eso. Mire lo que dice al final: no quiero nada. Verso 12, ¿quién demanda eso de ustedes? ¿Quién les dijo que eso a mí me gusta? ¿Quién les dijo que eso a mí me agrada? Por ahí me mandaron una fotico con un mensaje que nuestros WhatsApp abundan. Y qué horrible, hay algunos que le sacan a uno la piedra. Realmente es que a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana mandando mensajitos. Pero hay un mensajito que me llamó mucho la atención, la voy a leer. Dios no quiere que usted deje de comer carne. Lo que Él quiere es que usted deje de andar en la carne. ¿Y cuántos no comieron carne? ¿Cierto? Es algo que el Señor no quiere eso, sino que lo que quiere es que usted deje de andar en la carne. Vámonos a la séptima palabra. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La última palabra es una palabra de fe. Jesús estaba confiado de que al morir él no iba a estar, ¿qué? Solo. Que el Padre iba a estar ¿con quién? Con él. Que la vida de él no iba a quedar en manos de la muerte ni tampoco en las manos de Satanás, sino que sabía que su vida estaba en las manos de Dios aún después de la muerte.
Una cosa que me llamó la atención de esta y que aprendí este año. Jesús no se preocupó por lo que harían con su cuerpo. O él dijo eso en la cruz: crémenme, sepúltenme, pónganme en una bóveda. Jesús no. Pero nosotros sí, ¿cierto que sí? Hasta dejamos ahí un escrito: no quiero rosas, no quiero que me cremen, no quiero esto, no quiero que me velen el mismo día que me muero, me entierran, no lloren por mí, un poco de cosas. Pero Jesús no se preocupó por lo que hicieran con su cuerpo, no se preocupó por lo material, Él se preocupó por su espíritu, por el destino de su alma. Eso era lo que a Él le preocupó. ¿Sí? ¿Cuántas personas se han preocupado por las cosas materiales y están a punto de morir? Usted se queda con la empresa, usted se queda con la finca, usted se queda con la casa por allá, usted ya se queda con la pensioncita y un poco de cosas. Jesús no hizo eso. Estaba a punto de morir. ¿Para qué las cosas materiales si estás a punto de morir? Lo importante es nuestro espíritu, nuestra alma. Jesús quería, era eso, descansar de que aún después de la muerte el Padre iba a estar con él. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Dios, gracias por la palabra de esta mañana. Gracias a Dios por la asistencia, Dios, de mis hermanos hoy, tanto en el primer culto como hoy, ahora en el segundo culto. Gracias, Padre, porque sabemos que el dueño de la obra eres tú, Señor. Tú eres, Dios mío, quien das el crecimiento. Tu palabra dice: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. La palabra de Dios dice también de que Él da tanto el querer como el hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y Dios, gracias. Gracias por la palabra que hemos escuchado, Dios mío, en esta mañana. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús oramos por el culto del domingo, Señor, para que también tú nos hables, nos ministres de una manera especial. Esto te lo pido en el nombre de